Hola. Hoy vamos a meternos en una pregunta que está ahí flotando cada vez que usamos estas tecnologías tan nuevas. ¿La inteligencia artificial puede pensar de verdad? ¿O es una simulación, una muy buena? Es que esa es la gran pregunta ahora mismo, ¿verdad? Para intentar entenderlo un poco mejor, vamos a analizar una conversación que tuvimos que justo tocaba eso, las capacidades de razonamiento de los grandes modelos de lenguaje, los LLM, y sobre todo, dónde fallan. Perfecto. La idea es esa, ¿no? Levantar un poco el capó y ver qué se cuece dentro. No solo cómo razonan, entre comillas, sino qué problemas tienen y, hacia dónde va todo esto. Entender un poco mejor qué es ese supuesto pensamiento. Exacto. Y mira, para poner un ejemplo claro de uno de los problemas, podemos empezar con un acertijo, un problemilla de matemáticas. Genial. Siempre ayuda a tener algo concreto. Venga, dispara. Vale. Imagina esto. Oliver recoge kiwis. El viernes 44. El sábado 58. Pero ojo, hay más datos. El sábado también recogió el doble de kiwis que el viernes. Y otro detalle más. De los del sábado, 5 eran más pequeños de lo normal. La pregunta es, ¿cuántas kiwis recogió Oliver en total, sumando los 2 días? A ver. 44 el viernes. Luego el sábado 58. Y también el doble del viernes, que serían 88. Así que sumamos todo. 44 más 58 más 88. El detalle de los 5 kiwis pequeños, pues no parece que importe para el total, ¿no? Siguen siendo kiwis que recogió. Así que 44 plus 58 plus 88. Serían 190. Correcto. Exacto, 190. Pero aquí viene lo curioso. Cuando se le planteó este mismo problema a algunos LLM de los potentes, algunos respondieron 185. 185. Ostras. Han restado los 5 kiwis pequeños. Pero eso, si la pregunta es por el total no tiene ninguna lógica. ¿Por qué una IA, que muchas veces nos deja alucinados con lo coherente que es, caería en algo así? Pues mira, justo ahí tocamos un punto clave de cómo funcionan estos modelos. Es lo que se llama emparejamiento probabilístico de patrones. Vamos, probabilistic pattern matching. La investigación apunta a que, más que usar una lógica abstracta como haríamos nosotros ante algo nuevo, los LLM lo que hacen es buscar patrones en la montaña de datos con la que los entrenaron. Vale. O sea, no es que resuelvan el problema de cero con reglas lógicas, sino que buscan problemas parecidos que ya han visto antes. ¿Va por ahí la cosa? En esencia, sí. El modelo se pone a buscar en su base de datos gigantesca a ver si hay ejemplos similares. Y resulta que en la mayoría de problemas de mates de texto que tienen un detallito extra con un número como 5 eran más pequeños o 3 estaban un poco pochos, cosas así, pues ese detalle sí suele importar para la solución final. Muchas veces implica restar. Ah, claro. Entonces el LLMB patrón, detalle numérico añadido, igual casi siempre hay que hacer algo con él, normalmente restar. Y lo aplica aquí, aunque en este caso concreto pues no tenga sentido para la pregunta del total. Precisamente, aplica la correlación estadística más fuerte que ha visto en su entrenamiento. Ve 5 más pequeños y ¡zas! Activa el patrón de restar 5, pero no porque entienda de verdad qué significa total de kiwis recogidos. Y esto nos dice algo importante. Su razonamiento aparente se basa en pillar y repetir patrones estadísticos del lenguaje, no tanto en entender los conceptos a fondo. A veces acierta, claro, pero otras falla de formas que a nosotros nos parecen, ilógicas. Entendido. Es como una imitación estadística, pero a lo bestia. Vale, si esa es una de las razones de los errores, hay otras. Porque decías que no era el único problema. Correcto. No es lo único. Hay otro factor muy importante, que se llama sesgo del token bias. Y esto tiene que ver con cómo predicen los LLM. Sí, sé que funcionan prediciendo la siguiente palabra, o token. Pero, ¿cómo afectar eso al razonamiento? Pues afecta un montón y de forma sorprendente. El sesgo del token lo que quiere decir es que la capacidad del modelo para razonar puede cambiar radicalmente con cambios mínimos, pequeñísimos, en cómo le haces la pregunta, en el prompt. A veces cambiar una palabra, un solo token, te puede dar una respuesta totalmente distinta o cambiar todo el proceso lógico que sigue. Espera. ¿Me estás diciendo que la misma IA puede resolver bien un problema si se lo pregunto de una forma
y meter la pata hasta el fondo si cambio una palabra por un sinónimo o le doy la vuelta a la frase. Eso suena, súper frágil, ¿no? Puede parecerlo. Y en parte lo es. Piénsalo como una versión mega avanzada del autocompletar del móvil. Pero en vez de predecir solo la siguiente palabra, predice secuencias enteras, frases, párrafos, código, y lo hace basándose en las probabilidades que ha aprendido sobre cómo suelen ir las palabras juntas en contextos parecidos, según sus datos de entrenamiento. El autocompletar a veces sugiere cada cosa. Si la frase de inicio es un poco rara, te puede salir cualquier disparate. Exacto. Pues es una versión simplificada de lo mismo. El LLM usa patrones probabilísticos a una escala brutal. Si el prompt activa una secuencia de tokens que es muy común y está muy vista en su entrenamiento, la respuesta puede ser coherente, correcta. Pero si una variación mínima en el prompt lo desvía hacia patrones menos frecuentes o que estadísticamente chocan entre sí, el resultado puede ser un error. O incluso generar las famosas alucinaciones, cuando la IA se inventa información. Vale. Entonces tenemos como dos grandes mecanismos que explican estos fallos. El modelo aplica patrones estadísticos aunque no cuadren con la lógica del problema, lo de los kiwis. Y además es hipersensible a cómo le preguntes exactamente, por cómo predice token a token. Son como dos caras de la misma moneda, sí. La dependencia de patrones superficiales del lenguaje en lugar de una comprensión de verdad robusta del significado. Y esto nos devuelve a la gran pregunta. Si esto es pensar de verdad o solo una simulación increíblemente buena. Y saber esto, conocer el truco, le quita la magia. Como cuando te explican cómo el mago corta a la mujer en dos y resulta que son dos personas. Es una buena analogía. Entender el mecanismo puede hacer que baje un poco la sensación de asombro, de inteligencia misteriosa. Pero podríamos darle la vuelta. ¿Estamos tan seguros de que nuestra forma de pensar es radicalmente distinta? A nivel biológico, nuestros pensamientos también son procesos físicos, ¿no? Impulsos eléctricos, química entre neuronas. Y si la diferencia que vemos es solo que no entendemos nuestro cerebro tan bien como empezamos a entender estos modelos artificiales. Es una perspectiva que da que pensar, sí. Quizás aplicamos un doble rasero porque empezamos a verle las costuras a la IA, mientras que nuestra mente sigue siendo una caja negra en muchos aspectos. Juzgamos la simulación con más dureza porque empezamos a poder desmontarla. Podría ser. Y es súper importante recordar que este campo va a una velocidad de vértigo. Los mecanismos que hemos descrito, lo del emparejamiento de patrones y la sensibilidad al prompt, son típicos de muchos modelos de ahora, pero ya se está trabajando a tope para superarlos. ¿Y cómo se intenta ir más allá? ¿Cómo se busca que la IA razone de forma más sólida, menos dependiente de estos patrones superficiales? A ver, tradicionalmente casi todo el esfuerzo se ponía en lo que se llama computación en tiempo de entrenamiento, Training Time Computation. O sea, el modelo aprende a razonar o a emparejar patrones durante esa fase enorme de entrenamiento. Y una vez entrenado, el modelo base se queda más o menos fijo en sus capacidades esenciales. Y claro, como hemos visto, eso significa que su rendimiento depende muchísimo de cómo de buenos y representativos fueran los datos de entrenamiento, y sigue siendo vulnerable al sesgo del token y a cómo le preguntes exactamente. Correcto. Para intentar arreglar esto un poco, surgió la ingeniería de prompts, que es básicamente que los usuarios aprendan a hacer las preguntas de forma que guíen mejor al modelo. Una técnica muy conocida es el prompting de cadena de pensamiento, Chain of Thought Prompting. Me suena así. Es cuando le pides a la IA explícitamente, piensa paso a paso, o explica cómo has llegado a la conclusión antes de que te dé la respuesta final, ¿no? Justo eso. Le dices al modelo que verbalice los pasos antes de concluir y eso mejora bastante los resultados en tareas complicadas. El problema es que le pasas la pelota al usuario. Tienes que saber qué palabras mágicas usar en el prompt para sacarle el mejor razonamiento posible. No es que el modelo sea mejor por dentro, digamos. Entendido. Es más un truco del usuario que una evolución del núcleo de la IA en sí. Pero aquí viene lo interesante. Está empezando a coger fuerza un enfoque nuevo, más avanzado. La computación en tiempo de inferencia. Inference Time Computation. Los modelos más nuevos se están diseñando para dedicar tiempo y recursos de cálculo a pensar, a ejecutar pasos intermedios de razonamiento, antes de soltar la respuesta final. O sea que el modelo no responde al instante, sino que se toma un tiempo para procesar por dentro la pregunta de forma más currada,
como un piensa antes de hablar, pero integrado en la máquina. Exactamente eso. Y este tiempo de pensamiento no es fijo. Puede cambiar según lo difícil que sea la tarea. Una pregunta fácil igual le lleva un segundo de cálculo interno, pero una consulta que necesite un razonamiento más complejo podría tener al modelo varios segundos o incluso minutos pensando antes de empezar a generar la respuesta. Solo responde cuando ha terminado ese proceso interno. ¿Y qué ventajas tiene eso, lo de pensar en el momento de la consulta? Pues varias. Primero, permite al modelo enfrentarse a problemas más complejos de forma más fiable. Y segundo, y esto es muy importante, esta capacidad de razonar en tiempo de inferencia se puede ajustar, mejorar y optimizar después de que el modelo base ya esté entrenado. No hace falta reentrenar todo el modelo gigante desde cero, que es carísimo y lentísimo. Eso es clave. Abre una vía nueva para mejorar continuamente. Puedes mejorar el razonamiento durante el entrenamiento con mejores datos, arquitecturas y también después, afinando esos procesos de pensamiento internos que se activan cuando recibe una pregunta. Exacto. Es como tener dos palancas para mejorar. Puedes tener un modelo base sólido y luego ir añadiendo o refinando módulos de razonamiento específicos que se ponen en marcha en el momento de la inferencia. Por eso hay bastante optimismo en los laboratorios de investigación. Se esperan avances importantes en la fiabilidad y la profundidad del razonamiento de los LLM que vienen, combinando las dos estrategias. Quizás la próxima generación de IA ya no se líe con los kiwis pequeños. Sería un avance importante, desde luego. Pero volviendo a la cuestión de fondo, incluso si estos modelos futuros razonan mejor, si son capaces de seguir pasos lógicos por dentro antes de responder, ¿seguirá siendo pensamiento como el nuestro? Siguen siendo algoritmos corriendo en silicio. Seguimos en el terreno filosófico, está claro. Son procesos físicos basados en computación, pero, como decíamos antes, ¿qué son nuestros pensamientos sin procesos físicos basados en biología? La línea se vuelve superdifusa cuando más aprendemos de los dos sistemas. Mira, para añadirle una capa más a esto, le hice la pregunta directamente a un chatbot bastante conocido. Le pregunté, ¿cuál es la diferencia entre pensar y simular el pensamiento? Y la respuesta fue bastante clara, la verdad. Anda, siempre es interesante ver cómo se definen a sí mismos, o bueno, a su falta de sí mismo. ¿Y qué te dijo? Pues según el chatbot, pensar en plan humano implica cosas como la conciencia, la intencionalidad, entender el significado de forma subjetiva y poder adaptarse de forma flexible a situaciones completamente nuevas. En cambio, una simulación del pensamiento, que es lo que haría una IA, se centra en crear la apariencia de pensamiento. Generar respuestas que imitan patrones de lenguaje y razonamiento humanos basándose en datos, pero le falta esa conciencia, esa intención o esa comprensión subjetiva real. Es una distinción clara, sí, y bien formulada. Y lo fascinante, o irónico si quieres, es que viene de un sistema que, según esa misma definición que da, se clasificaría a sí mismo como un simulador, incapaz de pensar de verdad en el sentido que describe. Exacto. Es una de esas paradojas que nos regala la IA. Demuestra una capacidad increíble para procesar y articular conceptos súper complejos sobre la cognición, aunque diga que ella misma no la posee. Sin duda. Bueno, yo creo que hemos tocado bastantes puntos, ¿no? Si tuviéramos que resumir las claves de todo esto. Diría que primero hemos visto que los LLM de ahora son unos cracks, reconociendo y copiando patrones estadísticos del lenguaje. Eso les permite simular que razonan, pero también les lleva a errores lógicos cuando el patrón no encaja, como lo de los kiwis. Segundo, el sesgo del token. Nos enseña lo sensibles que son a cómo les preguntamos exactamente. Sugiere que la comprensión no es tan profunda o sólida como podría parecer. Se apoya mucho en la superficie del lenguaje. Tercero, que esto avanza rapidísimo. Las nuevas técnicas como la computación en tiempo de inferencia que permite a los modelos pensar antes de hablar, prometen mejorar mucho la capacidad de razonamiento. Ir más allá de simplemente imitar patrones aprendidos al entrenar. Y cuarto, la pregunta del millón. Si la IA piensa o simula. Sigue abierta. La línea es cada vez más fina y depende mucho de cómo definamos pensar. La propia IA da definiciones interesantes, aunque diga que no cumple los requisitos del pensamiento humano. Lo que nos deja con una última reflexión para quienes nos escuchan. Imaginemos un futuro donde una IA llega a simular el pensamiento, la comprensión, la creatividad, incluso la empatía.
de una forma tan perfecta que, desde fuera, sea imposible distinguirla del comportamiento humano. Si llegamos a ese punto, Mm, ¿Seguirá importando si es simulación o realidad? Si una máquina actúa, razona y se comunica de forma que no podemos distinguirla de un ser humano pensante, ¿en qué punto práctico o incluso filosófico deja de ser relevante si por dentro funciona con biología o con electrónica? ¿cambiaría eso nuestra propia definición de lo que significa pensar o incluso ser consciente? Una pregunta complicada, sin respuestas fáciles, para seguir dándole vueltas.